a mi la doctora Viviana Echeverria, agradezco a la doctora Magdalena por darnos el espacio, la doctora Viviana presentó este tema de una señora de pediatría general, pero lo hizo con una alta calidad, y por eso queremos que pueda compartir con toda la comunidad de pediatría. Agradecemos a todos los profesores también por estar aquí, y al doctor Camilo por acompañarnos por la motivación de Viviana. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias al doctor Juan Pablo por la presentación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Kawasaki. Vamos a hacer una actualización en el diagnóstico y el manejo de la enfermedad. Esta es la tabla de contenido que vamos a manejar. Vamos a ir desde las generalidades de la enfermedad, vamos a ver la base genética, la fisiopatología, y posteriormente vamos a ver los avances de la nueva guía que se publicó a finales del 2024. Entonces, aquí la primera pregunta que les voy a hacer es si alguna vez en su ejercicio como médicos o como estudiantes se han encontrado con un paciente con enfermedad de Kawasaki y si han hecho la pregunta si es o no es enfermedad de Kawasaki, si es un Kawasaki completo o incompleto. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué le voy a hacer a mi paciente? ¿Qué manejo le voy a indicar? Entonces, para eso, pues traje aquí a colación el documento guía que vamos a tener para esta presentación. La idea es desglosarlo en la manera de lo posible y explicar el porqué y la razón de las recomendaciones que nos da la guía. Entonces vamos a presentar las actualizaciones en los lineamientos, en la parte del manejo, todo lo nuevo que hay en imagenología cardíaca, el tratamiento de la enfermedad y el énfasis en la aplicación clínica. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Esta enfermedad fue descrita desde 1961 por Tomisaku Kawasaki, que era un pediatra japonés. Es una enfermedad febril aguda que es autolimitada, tiene un grupo especial de riesgo que son los niños menores de 5 años y también tiene una etiología que aún es desconocida a pesar de los años que se lleva investigando. Hay diferentes hipótesis con respecto a las causas que se generan pues basadas en la enfermedad, pero lo que sí se conoce es que es un síndrome de vasculitis sistémica que afecta arterias de mediano calibre. ¿Por qué es importante hablar de ella? Porque es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en los países desarrollados después de las cardiopatías congénitas. Y aún más importante porque sin tratamiento, el 25% de los casos van a desarrollar dilatación o aneurismas coronarios. Entonces, antes de pasar a hablar como tal de la enfermedad, pues vamos a hacer un recorrido en el tiempo de lo que se tiene con respecto a ella. Tenemos que en 1961 se reporta el primer caso de enfermedad de Kawasaki, que para ese momento el doctor Tomisaku Kawasaki recibe en su consultorio a un paciente de 4 años que tenía unas manifestaciones clínicas que consistían en un exantema con manifestaciones oculares, con edema en las manos, en los miembros inferiores, que también presentaba cambios a nivel de la cavidad oral y que él lo describe como un síndrome febril agudo que era autolimitado y que para ese momento todavía no conocíamos las complicaciones. Él se da cuenta, después de hacer el diagnóstico diferencial con escarlatina y con otras etiologías, pues que no es algo común y decide llamarlo como un síndrome mucocutáneo febril nodular. Más adelante, él va recibiendo diferentes casos que se van presentando en su consulta, logra reunir aproximadamente 7 casos de esta enfermedad, las presenta en un comité, pero lo llaman de loco y de que no era un pediatra que era reconocido y que tampoco había hecho investigación previamente y que muy probablemente era otro tipo de enfermedad que se estaba presentando que pensara en escarlatina o en otras etiologías. Se siguen presentando los casos y para 1967 logra reunir 50 casos. Él los presenta y hasta ese momento no se conocían las complicaciones coronarias que podía presentar la enfermedad, sino que hasta 1970 se logra reunir una corte de 10 pacientes que habían fallecido por muerte súbita secundaria a un evento coronario y secundario a esto encuentran en la historia clínica de los pacientes que habían cursado con la sintomatología que el doctor Kawasaki había relacionado en sus reportes de los casos. Entonces, para este momento empieza la discusión porque el doctor mencionaba que era una enfermedad que era febril y autolimitada, sin embargo, pues nos damos cuenta que ya tiene unas implicaciones importantes. Entonces, en 1974 ya se presenta el primer manuscrito en inglés, se hace reconocimiento de la enfermedad en Estados Unidos, se inicia toda la parte de la investigación, también en
Vemos que para 1986 se hace el primer tratamiento eficaz de la enfermedad, que es la aplicación de la inmunoglobulina, y que ahora vamos a ver por qué es tan importante. Más adelante se siguen haciendo estudios con respecto a inmunoglobulina, y ya para 1990 se da el nombre de enfermedad de Kawasaki, y ya pues se atribuye la enfermedad al doctor. En el 2009, al encontrar que habían múltiples lactantes que presentaban síntomas que eran inespecíficos y que no cumplían con los criterios completos de la enfermedad, pues se trae entonces los criterios para enfermedad de Kawasaki incompleto. En el 2020, en medio de la pandemia, el doctor fallece, y tenemos que desde el 2004 se han venido, la Academia Americana del Corazón ha venido reportando las guías de manejo de la enfermedad, con el último que teníamos vigente, que era el del 2017, y la actualización que se dio pues a finales del año 2024, que es la que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad? Tenemos dos tipos de incidencias diferentes, una que es la que está en Estados Unidos, en donde hablamos de 18 a 25 casos por cada 100.000 habitantes en niños menores de 5 años. Pero miren cómo en Asia y Japón la incidencia puede ser 10 a 30 veces mayor. Por eso esta enfermedad tiene una asociación con la etnicidad, que ahora la vamos a explicar, y también tiene un grupo de riesgo que es muy importante, que son los menores de 6 meses, ya que ellos van a tener mayor riesgo de hacer aneurismas coronarios, incluso recibiendo un tratamiento de manera temprana y haciéndolo de manera adecuada. Y por esa razón, la guía pues, nos va a dar unas recomendaciones más adelante de cómo estratificar a los pacientes y cómo detectar el alto riesgo en ellos. ¿De dónde sale esta incidencia? Este fue un estudio que se realizó en el condado de Olmsted, en Estados Unidos. Se hizo entre 1979 hasta el año 2016. ¿Por qué se hizo allá? Porque era una población que era predominantemente blanca, y adicionalmente era un lugar en donde podemos tener una vinculación de registros médicos y una revisión manual de las historias clínicas de manera retrospectiva. Entonces se tomaron 124 casos, la mediana de los pacientes era de 3.5 años, el 61% eran varones, 85% eran blancos, y se encontró que en todas las edades la enfermedad tenía una incidencia de 9.8 por cada 100.000. Pero en los menores de 5 años la incidencia aumentaba a 21.4, que esto es muy congruente con lo que vimos inicialmente, pero también que tuvimos un aumento de la enfermedad en los casos entre 1979 y 1994. Luego hay un periodo de meseta, pero en este periodo de meseta no dejaron de aumentar los casos entre los niños de 1 a 5 años, y siempre hubo un aumento continuo. Adicionalmente se encontró que el 24% de los pacientes, una cuarta parte de los pacientes del estudio, pues iban a tener complicaciones cardíacas. Y recientemente se publicó esta revisión sistemática que habla de la incidencia global de la enfermedad de Kawasaki, y aquí lo que nos dice es que hay una alta variabilidad de la enfermedad a nivel global, que podemos tener regiones, acá en el sombreado más claro, en donde la incidencia va a ser menos de 5 por cada 100.000, pero vamos a tener países acá como Japón, Corea y Taiwán, que tienen una incidencia de más de 200 casos por cada 100.000. Y también importante que hay que reconocer, y es que hay un aumento, hay una tendencia de casos en el Pacífico Occidental y en las Américas que antes no teníamos. Entonces, por eso pues, es importante que conozcamos acerca de ello. Y también recordar que durante la pandemia tuvimos una disminución de los casos en Japón y Corea, y aquí pues nace una de las hipótesis de la etiología. Otra definición que debemos tener en cuenta con respecto a la enfermedad es la recurrencia. La recurrencia es el hecho de que yo tenga hoy un evento de enfermedad de Kawasaki, pero que en los siguientes 2 años yo haga un nuevo evento. Esto se puede repetir en los pacientes. Y tenemos entonces que para Japón, en estudios que se realizaron entre 1995 y 1996, la incidencia estaba entre el 3 y el 3.5%, por más o menos 5.2 por cada 1.000 habitantes. Pero en Estados Unidos era menor, era de 1.7 a 3.5. Sin embargo, cabe recordar que cuando hacemos un estudio solo en pacientes asiáticos en Estados Unidos, pues la incidencia y el riesgo de recurrencia aumenta similar a la tasa que tiene Japón. Por eso se habla de que es una enfermedad relacionada con la etnicidad.
El tiempo hasta la recurrencia de la enfermedad se puede presentar entre 1.5 años, por eso se habla de hay mayor riesgo en los primeros 2 años, y se debe tener en cuenta porque un paciente que hace recurrencias, incluso si en el primer evento no hizo dilatación coronaria, tiene mayor riesgo de hacerlo y de hacer secuelas coronarias en un episodio recurrente. Entonces, por esa razón se habla de que la enfermedad tiene una base genética compartida para la recurrencia, y lo vamos a ver acá. El riesgo familiar de la enfermedad de Kawasaki nos habla de que el tener un antecedente familiar positivo nos da un riesgo del 1%. Sin embargo, cuando nos vamos al riesgo relativo en hermanos, uno ve aquí que el 2.1% sería algo muy bajo. Pero el riesgo relativo en hermanitos es mayor a 10 veces con respecto a la población general. Y adicionalmente, si yo tengo un hermanito, el riesgo de que el otro hermano haga una enfermedad de Kawasaki es del 50% en los próximos 10 días. En los gemelos idénticos se ha encontrado entonces una concordancia también del 13% y tenemos casos de hijos de padres que han tenido la enfermedad en la infancia que también fueron reportados. Entonces esto pues también nos habla de que la enfermedad tiene una predisposición genética que está asociada muy probablemente a un desencadenante ambiental, pero que también se puede presentar por sí sola por la condición genética que tenemos de base. Entonces, estos son ya pues con el pasar del tiempo, la enfermedad pues se ha venido estudiando y con toda la evolución que hemos tenido en medicina y en la tecnología, hemos encontrado que hay una base genética que está relacionada con polimorfismos que están relacionados con estos genes que tienen que ver con la respuesta inmune y el factor de necrosis tumoral beta. ¿Por qué son importantes? Porque al estar alterados, pues vamos a tener una respuesta inmune que va a estar desregulada. Por esa razón, los pacientes van a presentar mayor inflamación. Y adicionalmente, el factor de crecimiento transformante beta pues va a estar relacionado con la presencia de mayor riesgo de aneurismas. Pero esto no solo queda aquí, sino que estos genes también están relacionados con respuestas menores al tratamiento con inmunoglobulina y con la refractariedad que puede manifestar la enfermedad después de hacer el tratamiento. Bueno, y con respecto a la etiología, este estudio que fue publicado en el 2024 por la doctora Burns, la doctora es una de las personas que más ha estudiado la etiología de la enfermedad de Kawasaki, tiene muchas publicaciones acerca de ella, y ella nos plantea una hipótesis que está relacionada más o menos después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945. Ella dice que en Japón pues hubo llegada tanto de ocupación militar como de personas que migraron desde otros lugares y que esto muy probablemente hizo que hubiese un factor predisponente o que llegara un agente diferente que no se conocía previamente y que fuera el disparador de la enfermedad. Más adelante entonces vemos la relación que después de estos eventos en 1950 ya se habían reportado casos, casos con manifestaciones clínicas similares a la enfermedad de Kawasaki que todavía no se conocía porque vimos que eso fue hasta 1960. Pero vemos que para 1980 y 1985 tuvimos 3 clústeres de enfermedad de Kawasaki o 3 epidemias que fueron cada una más grande que la otra y que nos habla entonces de que muy probablemente hay aparte de la predisposición genética que tenemos también hay una predisposición ambiental y que esto puede estar relacionado o porque hay un agente externo que está siendo transportado por medio de aerosoles que se encarga de ser el disparador de la enfermedad y que este agente puede ser tanto de origen ambiental como también de origen genético, o también puede ser un superantígeno de una bacteria o simplemente puede ser una respuesta común a una infección viral. Todavía no se sabe cuál es el agente etiológico claro, pero lo que se tiene pues son esas diferentes hipótesis. Y vemos que ya entre el año 1995 y el 2015 se mantiene hasta 4.5 veces más el aumento de los casos. Y acá hay una asociación con la temporalidad y se ve que en los pacientes mayores de 36 meses tienen mayor asociación cuando los casos se presentan como en grupos, diferente a los menores de 6 meses que los casos se pueden presentar como eventos aislados. Entonces, en conclusión, se hablan de 3 hipótesis. Tenemos una respuesta inmunológica exagerada, factores ambientales e infecciosos y predisposición genética que en común pues van a ser las manifestaciones físicas.
Con respecto a la fisiopatología, pues como lo dijimos inicialmente, la enfermedad es una vasculitis, afecta vasos de mediano calibre, y dentro de ellos los más afectados van a ser los vasos a nivel coronario. Sin embargo, esto no exime al paciente de que se puedan presentar aneurismas en otras localizaciones. Hay un modelo que se creó en el año 2015 y es el modelo de la arteriopatía para la enfermedad de Kawasaki. Entonces aquí tenemos una arteria coronaria normal, este es el ejemplo, con sus 3 capas, la íntima, la media y la adventicia, y vamos a tener 3 fases de la enfermedad. Una fase que es la arteritis necrotizante, que se puede presentar entre las primeras 2 semanas tras la fiebre y que va a ser autolimitada y que está dada por la llegada del antígeno. Este antígeno va a desencadenar una respuesta inmune innata y adquirida que va a ser exagerada, sobre todo por sobreexpresión del linfocitos T. Va a haber una vía que altera el inositol trifosfato. Esto tiene que ver también con toda la respuesta de linfocitos T, de macrófagos, eosinófilos y monocitos. Ellos lo que van a hacer es infiltrar las capas profundas de los vasos, y aquí va a haber una alteración a nivel de la matriz. Entonces va a haber degradación del colágeno. Esa degradación va a debilitar la capa de las arterias y de los vasos, y lo que va a hacer es que se formen los aneurismas. Esta fase inicial puede ser autolimitada, la dilatación del aneurisma puede quedar y puede resolverse a pasar el tiempo. Sin embargo, podemos pasar a la fase subaguda crónica de la arteritis, en donde ya ella puede ir desde las 2 primeras semanas hasta meses a años, y ya va a haber una alteración más grande porque la infiltración va a ser mayor, va a afectar tanto la media como la íntima, y la primera complicación es que se puede estenosar al final. Entonces, por esa razón, los pacientes pueden hacer eventos coronarios, o también se pueden localizar trombos a este nivel por la dilatación que generan los aneurismas, y también pues pueden generar eventos secundarios a los trombos. Pero como les mencioné al principio, la enfermedad pues no solo afecta a los vasos de las arterias coronarias, sino que, como pueden ver en esta imagen, podemos tener aneurismas de localización pues en diferentes lugares. Por eso, cuando la enfermedad se presenta con exagerada respuesta inflamatoria o es refractaria y no responde a los tratamientos iniciales, nosotros deberíamos estudiar al paciente de manera global en busca de aneurismas en otras localizaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una inflamación leve, pues el vaso puede volver a ser normal. Pero si hay una pérdida parcial de la media, se generan los aneurismas fusiformes. Aquí puede haber trombosis, estenosis o una ocupación mixta. Y con la pérdida total de la media, el aneurisma ya va a ser circular grande. Se van a generar aneurismas gigantes que pueden estar ocupados por trombos. Y esto es un problema porque cuando hacemos el control ecocardiográfico del paciente nos va a generar una pseudo resolución. O sea que el trombo nos puede estar diciendo que el paciente ya no tiene aneurismas, y esto no lo hace pues un cardiólogo que está adecuadamente entrenado. Y si no se trata, pues y el aneurisma es grande, se va a generar la ruptura del aneurisma. Pero la enfermedad no es solo la vasculitis, no es solo la afectación a nivel de los vasos, sino que, como lo pueden ver en esta imagen, tiene una afectación multisistémica. Por esa razón, cuando nosotros hacemos el abordaje del paciente con sospecha de enfermedad de Kawasaki, tenemos que pedir una batería de laboratorios, que vamos a ver cuáles son ahora, en donde está implicado pues el estudio de la función de cada uno de estos órganos, y aquí pues van a estar las manifestaciones principales, que ya las vamos a ver ahora cuando revisemos los criterios. Entonces, ¿cuál es el impacto de la enfermedad sin tratamiento? Que haya dilatación coronaria, aneurismas gigantes, riesgos de trombosis, distemia miocárdica y también de infarto agudo del miocardio. Y el pronóstico es que sin un tratamiento oportuno, las complicaciones cardiovasculares son prevenibles en la mayoría de los pacientes. ¿Cuáles son los nuevos conocimientos que nos da la guía? Nos habla de identificación de pacientes de riesgo, de uso de terapias antiinflamatorias intensificadas, nuevas técnicas de imagen para hacer el seguimiento a largo plazo, y también tiene un apartado del seguimiento de los pacientes adultos que han tenido antecedente de enfermedad de Kawasaki. Entonces, a partir de este algoritmo, pues vamos a continuar la charla. Este es el algoritmo del abordaje diagnóstico que nos plantea la guía, y nos dice: entonces, tiene usted un paciente sospechado con enfermedad de Kawasaki en el departamento pues, de emergencias. Entonces, si lo sospecha, pida la batería de laboratorios iniciales que tenemos que evaluar de acuerdo a la afectación sistémica que ya vimos, que serían acá el hemograma,
las pruebas de función hepática, pruebas de el uranálisis también, podemos hacer también las aminotransferasas y un ecocardiograma. Pero entonces, cuando yo hago la sospecha clínica de la enfermedad de Kawasaki, pues la segunda pregunta que tengo que hacerme es definir si es una enfermedad de Kawasaki completa o es una enfermedad de Kawasaki incompleta. Entonces vamos a ver los criterios diagnósticos. La guía nos plantea como criterio principal la fiebre, que dura al menos 4 días, y este es uno de los cambios que se hizo en la guía, porque hasta el 2017 teníamos 5 días, era el criterio inicial, y contando el día 1 como el día de inicio de la fiebre, más al menos de 4 de las características clínicas principales en cualquier momento de la enfermedad. No necesita que el paciente llegue a urgencias y deba tener todas estas manifestaciones. Pueden presentarse en diferentes periodos de la enfermedad desde su inicio. Entonces, ¿cuáles van a ser esas manifestaciones? El primero es el exantema, que puede ser exantema polimorfo, que puede estar pues dado por máculas o por pápulas. Luego tenemos la conjuntivitis no purulenta de localización vulvar, y aquí la guía nos dice si el paciente tiene una conjuntivitis unilateral o purulenta, haga diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Los cambios a nivel de la mucosa oral, que pueden estar dados por eritema, también por la lengua en fresa, que es típica de la enfermedad, o por las fisuras a nivel de los labios. Y aquí hay que hacer una recomendación especial, porque el paciente, cada uno de ellos solo suma un punto como criterio diagnóstico. Entonces yo no puedo tener un paciente con exantema más, digamos, fisuras, eritema y lengua en fresa, hay 3, entonces digo, tiene 4 criterios, cumple para Kawasaki no. Los cambios en la piel, solo en la boca, solo cumplen un criterio. El otro criterio es el edema, o las manifestaciones a nivel de las manos y de los miembros inferiores. Y por último, la linfadenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros. Cuando el paciente cumple con estos criterios, estamos hablando entonces de una enfermedad de Kawasaki completa. Entonces, ¿por qué se hizo el cambio en los días de duración de la fiebre? Esta es un reporte que se hace de manera aproximadamente cada 2 años, que se hace en Japón, y hablan como de toda la epidemiología que tienen los pacientes para ese momento con enfermedad de Kawasaki. Y cuando se hizo la revisión de la guía del 2017, pues ellos se basaron en este estudio. ¿Qué encontraron aquí? Que la mayoría de los pacientes en el día 3, el 9% ya habían recibido, hasta el día 3 ya habían recibido inmunoglobulina. En el día 4, el 25% de los pacientes ya habían recibido ese tratamiento, y en el día 5, hasta el 35% de los pacientes lo habían recibido. ¿Esto qué significa? Que indicar el tratamiento con inmunoglobulina de manera temprana nos da prevalencias más bajas de lesiones en las arterias coronarias, y ahora vamos a ver por qué la inmunoglobulina es tan importante. Por esa razón, ellos hablan en la guía de que los médicos experimentados pueden establecer el diagnóstico incluso antes de entre el día 3 y el día 5 de la fiebre. Y con respecto a las manifestaciones de la piel, este no es un criterio que está mencionado en la guía, pero sí lo mencionan en la revisión que se hizo en el 2020, y son los cambios inflamatorios que se pueden presentar a nivel o alrededor del sitio de aplicación de la vacuna de BCG. Ya puede haber eritema o puede haber una costra a nivel de este sitio, y esto está relacionado porque puede haber todavía una persistencia de algunos antígenos. Esto tiene que ver sobre todo en los pacientes menores de 2 años. Entonces, en este estudio tomaron casi 15.000 pacientes y encontraron que 7.745 de ellos, o sea, el 49%, presentaron enrojecimiento o costra en el sitio de aplicación de BCG. Todos estos pacientes cumplían con criterios diagnósticos para Kawasaki completo. Y pues miren que de los 3 a los 20 meses en este grupo de pacientes, los menores de 2 años, hasta el 70% tenían un signo de BCG positivo. Y adicionalmente se relaciona, estos cambios inflamatorios aparecen de manera temprana. Se encontró que en el 52.1% de los pacientes este signo aparecía en los primeros 4 días de la enfermedad. Y más aún que tenía alta especificidad, porque cuando lo comparan con pacientes que tenían infección por virus sincitial respiratorio o por rotavirus, pues ellos no hacían estos cambios a nivel del sitio de aplicación.
Entonces, aquí lo que nos dicen es que en países con vacunación de BCG universal y todo paciente que cumpla con los criterios o que cumpla con alguno de los criterios por enfermedad de Kawasaki, el enrojecimiento costral nos debería hacer sospechar enfermedad de Kawasaki también. Y ya entonces, cuando tenemos un paciente que no cumple con los criterios completos, vamos a hablar de enfermedad de Kawasaki incompleta. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Fiebre prolongada, inexplicada y que tenga 2 o 3 de los 5 criterios clínicos, o aquí es otro grupo importante, los lactantes, con fiebre inexplicada mayor a 7 días, aquí contando nuevamente el día 1 del inicio de la fiebre, más los hallazgos en laboratorio, que son los que solicitamos al ingreso, o el Z-score de las arterias coronarias, pues por esa razón a estos pacientes con Kawasaki incompleto o completo hay que solicitarles un ecocardiograma de ingreso. Entonces, para acá, para el lado de los laboratorios, vamos a tener PCR mayor a 3 miligramos por decilitro o BCG mayor a 40, teniendo en cuenta aquí, les traigo este pedacito y era para recordarles que aquí en el hospital la PCR se mide en miligramos por litro. Entonces, para nosotros sería una PCR mayor a 30. Y 3 o más de los siguientes: anemia para la edad, plaquetas más de 450.000, albúmina menor a 3, ALT elevada, miren que no tiene un rango, leucocitos mayores a 15.000 y leucos en orina mayores a 10 por campo. Y acá, entonces, si el paciente, adicionalmente yo le hice el ecocardiograma, pues voy a ver cómo está el Z-score de las arterias coronarias, y aquí nos hablan de un criterio positivo cuando el Z-score tiene una dilatación mayor a las 2.5 desviaciones estándar. ¿Por qué la guía determina hablar de Z-score y no de mediciones en milímetros? Porque este fue uno de los cambios de la guía también, porque hablar en Z-score hace que la definición sea un poco más global, menos confusa. En cambio, hablar de milímetros, pues yo no puedo comparar 10 milímetros en un lactante con 10 milímetros en un paciente de 4 años. Entonces, esa es como la recomendación para hacerlo siempre en Z-score. Pero adicionalmente podemos encontrar disfunción ventricular izquierda, regurgitación mitral o derrame pericárdico, o el paciente puede tener una dilatación leve cuando hablamos en un Z-score entre 2 y 2.5. Entonces, cuando cumpla con la fiebre más los criterios de acá, pues también podemos sospechar una enfermedad de Kawasaki incompleta. Entonces, volvemos al algoritmo. Ya sabemos cómo hacer la sospecha clínica de enfermedad de Kawasaki, ahora vamos a irnos acá. Acá nos dice, cuando usted ya cumple con la sospecha por enfermedad de Kawasaki, inicie el tratamiento de primera línea, que es la inmunoglobulina y la aspirina. Pero antes de eso, pregúntese si su paciente cumple con factores o criterios de riesgo para refractariedad o criterios de riesgo para hacer aneurismas a corto plazo o complicaciones tempranas. Entonces, lo que nos recomienda es ver si nuestro paciente tiene menos de 6 meses, es de raza asiática o tiene antecedentes, tiene una PCR mayor a 13 y un Z-score mayor a 2, estos serían los criterios de alto riesgo. Cada uno de ellos nos va a dar un punto, siendo el Z-score coronario el que más puntaje tiene por su mayor especificidad. Y cuando hablamos de más de 3 puntos, el paciente tiene alto riesgo para hacer aneurismas de manera temprana, y por esa razón yo debería en estos pacientes intensificar el tratamiento desde el inicio, no solo con inmunoglobulina y aspirina, sino que también con otro tipo de terapias que ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque la terapia intensificada mejora los resultados cardiológicos. Ustedes dirán, ¿esto de dónde sale? Pues esto sale de este modelo predictor de riesgo que se creó en el 2019 en Estados Unidos, que es el modelo ESO. Este modelo tuvo 2 estudios, un estudio inicial para hacer como el desarrollo del score y un estudio de corte de validación. En el estudio de corte del desarrollo se tomaron 903 pacientes, acá 185 son pacientes totalmente diferentes. Acá se hizo en 2 centros de Estados Unidos y se tomaron unas variables al diagnóstico que eran las variables que más asociaban con complicaciones en la enfermedad, de acuerdo pues a otros scores que se habían intentado estudiar previamente. Se hizo el resultado, o el objetivo de este estudio era hacer un seguimiento a las 2 a 8 semanas de los pacientes que cumplían con estos factores de riesgo
para evaluar la dilatación o la presencia de aneurismas coronarios. Luego se hizo una regresión logística multivariada tomando todos estos factores de riesgo e identificó cuáles eran los predictores independientes. Por eso cada uno de ellos tiene un puntaje y por eso el Z-score es mayor predictor, por eso tiene 2 puntos. Luego de tener ya el desarrollo del score, lo que se hizo fue validarlo con una corte de 185 pacientes, se tomaron las mismas variables al diagnóstico, los pacientes eran diferentes, y se hizo seguimiento a las 5 semanas. ¿Y qué se encontró haciendo el seguimiento de estas variables y de los pacientes? Que estos pacientes tenían mayor riesgo de hacer aneurismas coronarios. Entonces se aplicó el score desarrollado, se calculó el puntaje para cada paciente y lo que se encuentra es que tiene un OR de 44 y pues una localización en el área bajo la curva de 0,93, que esto es algo pues muy bueno. Y lo que nos dice es que estos cuatro predictores independientes son muy sensibles para determinar si mi paciente puede hacer aneurismas a largo plazo. Y adicionalmente se comparó con otros scores que ya se tenían previamente, dentro de ellos el más conocido que era el score de Kobayashi, que lo utilizan en Japón pues, o en Asia y que no es aplicable para nosotros, por eso pues no lo traje a colación ni a la población norteamericana, pero miren que con respecto a Kobayashi pues tiene aún más sensibilidad. Por esa razón pues estos 4 son los predictores más importantes. Y vamos a ver entonces por qué los lactantes menores de 6 meses. Estos son 2 estudios que se hicieron, uno en Estados Unidos y otro acá en Latinoamérica, en donde participaron docentes de nosotros. Y podemos ver entonces que en el estudio 1, que fue hecho en Estados Unidos, en lactantes menores de 1 año, se encontró que hasta en toda la población de los lactantes que se estudió, el Z-score máximo estaba en los menores de 1 año más alto con respecto a los mayores de 1 año. Tenemos acá que los lactantes menores de 1 año tenían 11% más riesgo de hacer aneurismas medianos y los aneurismas gigantes seguían siendo más frecuentes en los niños menores de 1 año con respecto a los niños mayores de 1 año. Y para Latinoamérica lo que se hizo fue un estudio en menores de 6 meses y se evaluó si se trató al paciente antes de los primeros 10 días, presencia de aneurismas si se trató después de los 10 días y diagnóstico inicial correcto. ¿Qué se encontró? Que en los pacientes que se trataron dentro de los primeros 10 días con inmunoglobulina, pese a que es el tratamiento recomendado en los lactantes menores de 6 meses, sigue habiendo riesgo muy alto de aneurismas. Si se trató más de 10 días, pues nuevamente el riesgo es alto. Y en los pacientes, en los lactantes menores de 6 meses, pues el diagnóstico inicial correcto solo fue de 38.2% versus con los más grandes que fue de 78.1%. Y esto está dado pues porque los lactantes tienen síntomas que son más inespecíficos y por eso cuando vimos los criterios de Kawasaki incompleto pues nos hablaba solo incluso de la fiebre persistente mayor a 7 días. Entonces aquí la conclusión es que los lactantes tienen mayor riesgo de aneurismas coronarios incluso si se tratan a tiempo y por eso se requiere alta sospecha y hacer un tratamiento intensificado. Y aparte entonces de hablar de los criterios de riesgo, pues nosotros tenemos que antes de iniciar el tratamiento preguntarnos por diagnósticos diferenciales. Dentro de los diferenciales de la enfermedad tenemos el MIS-C, que es el que más ha estudiado la relación con Kawasaki, el síndrome de activación macrofágica, la escarlatina, la infección por adenovirus, la enfermedad de Still's, la poliarteritis, que son de causa pues, reumatológica, y también el síndrome de shock tóxico. ¿Qué los hace comunes a todos? Que tienen una afectación multisistémica y que todos tienen un componente inflamatorio. Entonces, ustedes recuerdan que yo les comenté que en la época de la pandemia, pues los casos de Kawasaki habían disminuido y que se hablaba incluso de que pudiera ser un agente biológico que se transmitía persona a persona porque disminuyeron al usar mascarillas y al usar todas las medidas de protección. Entonces, en ese momento de la pandemia, se empezaron a presentar unos casos que eran como algo parecidos a la enfermedad de Kawasaki, pero que tenían algunas manifestaciones clínicas que eran un poco más severas y también de pronto con alguna afectación un poco más grave a nivel cardíaco. Entonces, este fue un estudio que se publicó en Pediatrics en el 2022 y se hizo como la diferencia de Kawasaki versus MIS-C, y lo que se encontró es que los pacientes con MIS-C tienen mayor disfunción ventricular, mayor riesgo de hacer choque, mayor elevación de carga enzimas
y mayores síntomas gastrointestinales con respecto a los de Kawasaki, cumplían pues con la fiebre, con los cambios en la piel, y también hacían solo la dilatación coronaria y en menor rango pues hacían la disfunción ventricular. Y este es otro estudio que se hizo aquí en Cali, en dos instituciones, que también fue hecho por algunos de nuestros docentes. Se trató también de ver la asociación de COVID con la enfermedad de Kawasaki. Y pues aquí lo que vemos es que el MIS-C se presenta en pacientes con mayor edad, mayor compromiso gastrointestinal y pulmonar, tiene mayores niveles de marcadores inflamatorios, tiene frecuencia leucocitaria y de plaquetas más bajo, y a nivel cardiovascular más prevalencia de disfunción sistólica, insuficiencia valvular y miocarditis. En cambio, Kawasaki es de niños más pequeños, mayor compromiso cutáneo, oral, conjuntivitis y linfadenopatía, y tiene leucocitosis y trombocitosis. Entonces, y aparte, tenemos que hablar del rol del ecocardiograma antes de pasar al tratamiento. El ecocardiograma va a ser el método principal invasivo para evaluar las arterias coronarias. Vamos a usar el Z-score y lo ideal es que el primer ecocardiograma se haga antes del día 10 de la fiebre y se haga un seguimiento según el riesgo que tiene el paciente, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles van a ser las localizaciones más frecuentes en orden pues, de presentación? La descendente anterior, la coronaria derecha, la circunfleja y en menor frecuencia la descendente posterior. Por eso siempre se tiene que evaluar la descendente anterior y la coronaria derecha. Este es el algoritmo de seguimiento ecocardiográfico que nos plantea el documento. Entonces tenemos al paciente con sospecha o que cumple con los criterios completos de enfermedad de Kawasaki, le hice el ecocardiograma y voy a encontrar diferentes tipos de pacientes de acuerdo al nivel de dilatación o aneurismas que tengan. Vemos que para el 3, 4 y el 5 pues ya están definidos los seguimientos que yo debo hacer después de haber iniciado el tratamiento y después del primer ecocardiograma. Pero para el 1, el nivel 1 y el nivel 2, que sería el paciente sin afectación y el paciente con dilatación, no con aneurisma, pues hay ciertas confusiones en cuándo yo voy a hacer el seguimiento de estos pacientes. Entonces, el documento nos dice, si usted tiene un paciente sin afectación, que no hizo signos de refractariedad o que no hizo datos de hiperinflamación, usted hace el ecocardiograma inicial, hace un seguimiento en las primeras 1 a 2 semanas y puede darle alta al paciente de 4 semanas a 1 año si no hizo complicaciones. Pero si el paciente hizo complicaciones, pues tiene que continuar el seguimiento también. Y acá, igual, si el paciente hizo dilatación, yo le hago seguimiento en las primeras 1 a 2 semanas, luego al año, y le doy alta si los ecocardiogramas eran normales. Acá sí todos tienen definidos pues, los tiempos en que yo debo hacer el ecocardiograma. ¿Y esto de dónde sale? Porque ustedes dirán, pues si hay riesgo de hacer aneurismas, ¿por qué no tengo que seguir al paciente? Este es un estudio en donde se hizo entre 1995 y 2014, fueron 19 años, se hizo en 2 centros académicos y fueron 464 pacientes, con una mediana entre los 3.3 años y la mayoría eran hombres. Los criterios de inclusión eran los pacientes que tenían arterias coronarias normales al inicio, o sea, en los primeros 10 días de la fiebre, y a las 2 semanas también, que se encontró que el 98.3% de los pacientes permanecieron normales a las siguientes 6 semanas. Entonces, por esa razón, pues nos recomiendan que el paciente que no tenía dilatación coronaria, pues no se le debe hacer un seguimiento seriado de ecocardiograma. Y solo el 1.7% hicieron anormalidades a las 6 semanas y eran pacientes que tenían o dilatación leve o moderada o un aneurisma en menor proporción. Entonces nos hablan pues, de que el ecocardiograma a las 6 semanas puede ser omitido solo en pacientes que no hicieron complicaciones o que tenían unas coronarias normales a las 2 semanas después de la enfermedad. Y esto pues va a disminuir los costos también de los estudios. Entonces volvemos acá y ya pasamos a la parte del tratamiento de la enfermedad. Esto fue pues uno de los mayores cambios del documento y vamos a ver entonces. Como les mencioné inicialmente, hablamos que por allá en 1984 se hizo el primer estudio que hablaba acerca de la eficacia de la inmunoglobulina en el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki. Por esa razón, la inmunoglobulina sigue siendo el tratamiento estándar para pacientes con enfermedad de Kawasaki aguda para reducir la inflamación. Y este es el estudio base del que se ha tomado de ahí en adelante todos los estudios que se han hecho en tratamiento para enfermedad de Kawasaki.
Se tomaron, entonces, fue un ensayo clínico aleatorizado controlado, se tomaron pacientes en quienes fueron tratados solo con aspirina, que fueron 45 pacientes, y los de acá que recibían inmunoglobulina y aspirina. ¿Cuál era el desenlace o lo que se buscaba ver con los pacientes? La persistencia de lesiones coronarias en los siguientes 29 días y en los siguientes 60 días. ¿Qué se encontró? Que los pacientes que solo recibieron aspirina tenían un 42% acá de haber hecho lesiones coronarias en los siguientes 29 días y 74% hicieron lesiones coronarias hasta el día 60. Y estos pues fueron confirmados por angiografía. Pero ¿qué pasó con los pacientes que recibieron inmunoglobulina y aspirina, que fueron los otros 40 pacientes? Miren que en los siguientes 29 días solo 15% de los pacientes hicieron lesiones coronarias y el 50% a los 60 días, o sea, solo 3 de 6 de este grupo hicieron lesiones. Esto nos muestra entonces que hubo un 64% de reducción en las lesiones coronarias. Este estudio cambió la práctica clínica en todo el mundo, estableció la inmunoglobulina como tratamiento estándar para el manejo de Kawasaki y también nos habla de una reducción significativa y sostenida en los aneurismas coronarios. Esta es una revisión sistemática que se hizo en el 2023. Aquí lo que buscaban era evaluar la eficacia del tratamiento de inmunoglobulina versus ASA, inmunoglobulina a dosis alta versus a dosis bajas, inmunoglobulina sola versus prednisolona. Inmunoglobulina versus ASA, pues realmente el resultado es el mismo que les mostré en el primer estudio. Inmunoglobulina dosis alta versus dosis baja, lo que se encontró es que la dosis alta es mejor, por eso es la dosis que utilizamos. Y la inmunoglobulina versus prednisolona tiene una evidencia muy incierta, no se puede concluir cuál es mejor, pero juntas ya vamos a ver por qué sí se pueden utilizar. Entonces, para hablar de inmunoglobulina, pues aquí nuevamente aparece la doctora Burns hablando pues tanto de fisiopatología, etiología y de tratamiento. Ella nos dice que la inmunoglobulina genera una modulación de la producción de citoquinas, neutraliza las toxinas u otros agentes patógenos, aumenta la actividad de las células T reguladoras, suprime la síntesis de anticuerpos y da una provisión de anticuerpos antiidiotípicos. ¿Cómo la vamos a utilizar? Inmunoglobulina policlonal combinada, dosis intravenosa, 2 gramos por kilo. Se administra durante 8 a 12 horas. Se debe considerar una infusión lenta en caso de que el paciente esté cursando con choque por enfermedad de Kawasaki. Y una de las recomendaciones importantes que nos hace, que también es nueva, es que en los pacientes se debe considerar la masa corporal, sobre todo en los pacientes con obesidad, para poder dar pues una dosis adecuada para él y para tener una respuesta adecuada. ¿Cuál es el riesgo de la inmunoglobulina? Hay riesgo de anemia hemolítica y pues utilizar la dosis titulada en pacientes con obesidad. Y la aspirina, que hace parte también del tratamiento inicial, vimos que no tiene que ver con la mejoría con respecto a los desenlaces de los aneurismas, sin embargo se utiliza por su efecto antiinflamatorio inicial en dosis altas y su efecto antiplaquetario en dosis bajas. Entonces, aquí la dosis que recomiendan es 30 a 50 miligramos por kilo al día cada 6 horas y luego 3 a 5 miligramos por kilo al día cuando el paciente ya se encuentra febril durante 48 a 72 horas, aunque los japoneses en sus guías recomiendan una dosis de 70 a 100 miligramos por kilo, pero esta pues es la que dejamos para nosotros y estas son como las contraindicaciones del medicamento. Entonces, vimos en el algoritmo, nos hablaban de iniciar el tratamiento inicial, pero también nos decían inicie tratamiento intensificado a los pacientes con los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces, ya los conocimos, nos quedó claro por qué eran los factores de riesgo y tenemos, la guía nos plantea diferentes opciones. Nos habla de prednisolona, metilprednisolona cuando el paciente no tolera la vía oral, de infliximab y de etanercept. No, realmente no nos dice a quién específicamente, en quién específicamente yo debería definir si le voy a dar infliximab o le voy a dar etanercept. Pero vamos a ver por qué la recomendación de la prednisolona y de la metilprednisolona como tratamiento conjunto agregado a la inmunoglobulina y a la aspirina. Esto sale de este estudio que fue realizado en el 2012, que es el estudio RISE, y es el estudio base también para agregar prednisolona
como tratamiento intensificado. Este estudio también tuvo un estudio inicial y un estudio de verificación. La idea era utilizar prednisolona a dosis de 2 miligramos por kilo día por 15 días en pacientes que cumplían con los criterios de Kobayashi para Kawasaki grave. Entonces, esto se lo tienen que llevar presente porque no es para todos, sino para los graves. Y se encontró que inmunoglobulina sola reducía las complicaciones en un 23%, pero si yo usaba inmunoglobulina y corticosteroides, el riesgo disminuía al 3%. Y luego se hace el estudio de verificación entre el 2012 y el 2015, y nuevamente se encuentra que hay unos valores similares al 3%, tanto por los criterios de Z-score de la AJA como por los criterios japoneses. Y solo no sirvió el uso de prednisolona en conjunto con la terapia de primera línea en el 18% de los pacientes que se consideraron no respondedores a inmunoglobulina. Entonces, por esa razón, se habla de que agregar el corticoide reduce significativamente los aneurismas coronarios en pacientes con Kawasaki de alto riesgo, no en los pacientes que no cumplen con estos criterios. Y esto, pues, este artículo es recién salidito desde abril del 2026. Aquí también buscaban ver las lesiones coronarias al mes en los pacientes que se había usado solo inmunoglobulina y aspirina, y tratamiento estándar para el factor de riesgo, que sería inmunoglobulina y aspirina. ¿Cuál es la diferencia con el estudio anterior? Que aquí solo eran pacientes graves o con criterio de alto riesgo, pero aquí se tomaron todo tipo de pacientes, los que tenían las complicaciones y los que no las tenían. Entonces vemos que para el objetivo principal, pues la prednisolona no reduce las lesiones coronarias en comparación con el tratamiento estándar, pero agregarla nos da menos duración de la fiebre, menos terapia de rescate y reducción más rápida de la PCR. Aquí, entonces, nuevamente el mensaje es que en los pacientes que no cumplieron con criterios de alto riesgo no se debe usar y únicamente se debe dejar para los de alto riesgo o los pacientes que han sido refractarios al tratamiento. Y con respecto a infliximab, este es el estudio que se hizo para considerar el uso del medicamento. Fue un estudio observacional de un solo centro, fueron pacientes con Kawasaki agudo que ya tenían un Z-score basal de 2.5 desviaciones estándar. A estos pacientes se les administró inmunoglobulina sola, inmunoglobulina más infliximab pero a una dosis baja, y inmunoglobulina más infliximab a 10 miligramos por kilo. Y aquí el resultado fue una mejoría progresiva en la regresión de los aneurismas que ya estaban establecidos con una dosis más alta de infliximab. Por esa razón, se recomienda como terapia de segunda línea en los pacientes que cumplen los criterios de alto riesgo. Y entonces, pues no me han escuchado hablar de resistencia a inmunoglobulina. ¿Qué es eso? La resistencia es el paciente a quien yo le administré la primera dosis de inmunoglobulina o que yo le di la terapia de rescate con aspirina más esteroide, y resulta que este paciente a las 36 horas después del tratamiento inicial sigue con fiebre o sigue inflamado. Lo considero respondedor si no hace fiebre y si no está inflamado, pero si no, lo considero resistente a la inmunoglobulina. Ya vimos todas las consecuencias y uno de los más grandes es que los pacientes resistentes tienen mayor riesgo de hacer aneurismas coronarios, inflamación persistente y mayor riesgo de eventos cardíacos a largo plazo. Y este es el tratamiento que nos plantean para el paciente con resistencia a inmunoglobulina. Entonces podemos utilizar ya como terapias de segunda línea ciclosporina, anakinra, ciclofosfamida o una segunda dosis de inmunoglobulina. Entonces, estos son como las recomendaciones que nos dan para cada uno de los medicamentos con los diferentes estudios que hicieron. Sin embargo, tampoco nos queda claro en qué momento vamos a utilizar cada uno pues, de los medicamentos. Entonces, mi paciente cumple con los criterios para terapia intensificada. ¿Qué medicamento voy a iniciar? Tiene la duda. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Entonces, la siguiente, la llamada a un amigo, y estas son las recomendaciones que nos da el reumatólogo para que no nos enredemos con este tipo de pacientes. Entonces, el reumatólogo nos dice, haga la evaluación inicial del paciente con Kawasaki, cumple con criterios de alto riesgo, ¿no? De tratamiento estándar con inmunoglobulina y aspirina, pero si el paciente tenía aneurismas extracoronarios,
agregue ciclofosfonida al tratamiento inicial. Por otro lado, tengo el paciente al que yo le di el tratamiento inicial intensificado, inmunoglobulina más aspirina más el corticoide. A este paciente le voy a preguntar si a las 36 horas persiste la inflamación o hay refractariedad, la segunda línea va a ser infliximab, ¿listo? Y si no cumple con refractariedad, continúo con el seguimiento estándar. Si no tengo disponibilidad de infliximab, el siguiente paso sería administrar una segunda dosis de inmunoglobulina, teniendo en cuenta que anakinra no está disponible en Colombia. Pero si el paciente desde el ingreso cumplía, a quien yo le indiqué el tratamiento intensificado, y este paciente cumple con criterios para síndrome de activación macrofágica, yo debería agregar al tratamiento también ciclosporina. Y esta es una entidad que se puede presentar, que es muy rara, pero que se debe tener en cuenta sobre todo en los primeros días de la enfermedad, que es en donde se puede presentar, y es el shock por enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo va a estar definido? Por hipotensión, baja perfusión, disfunción miocárdica, y va a tener unas diferencias con el Kawasaki sin shock. El paciente va a tener PCR muy elevada, hipoalbuminemia y va a tener trombocitopenia como diferencial. ¿Cómo mejoran estos pacientes? Está descrito que con la administración inmediata de inmunoglobulina, estos pacientes van a ir mejorando y salen del estado de choque, y se debe considerar siempre hacer la intensificación lateral de la terapia desde la entrada, así al inicio no cumpla con los criterios de alto riesgo, pero si está en estado de choque, pues debería intensificar el tratamiento. Este es un algoritmo que nos plantea la guía, nos habla de cómo hacer el seguimiento de los aneurismas en el paciente. Si el paciente tiene dilatación, si tenía un aneurisma entre 2,5 y 5, que sería pequeño, moderado y grande, haga la terapia antiinflamatoria inicial, repita el ecocardiograma como ya lo vimos en los tiempos establecidos, y si el paciente tiene un aneurisma pequeño, solo dele aspirina, ya para el seguimiento pues ambulatorio. Si el paciente tenía un aneurisma mediano, debe llevar aspirina más clopidogrel o la doble terapia pues de segregación, y si el aneurisma es gigante, cuando Z score mayor a 10, debería llevar la terapia dual, considerar utilizar beta bloqueador y considerar la transfusión si el paciente presenta anemia. Y ya continúe pues con el seguimiento por cardiotomía. También nos hablan de las consideraciones para la antiagregación, nos plantean diferentes opciones: aspirina, clopidogrel, dipridamol también como alternativa cuando no podemos usar aspirina, y abscisimaab cuando son pacientes que están muy agudos y que tienen aneurismas con trombosis en una dosis única. Todos los pacientes deberían tener ASA 4 a 6 semanas si cumplieron con criterio de refractariedad o hicieron aneurismas inicialmente. ASA a largo plazo, si ya lo tenían, aneurismas severos, añadir el clopidogrel, y el abscisimaab si es una trombosis aguda. Entonces, las consideraciones del manejo pues nos habla de que si el paciente utiliza inmunoglobulina, las vacunas vivas se deben posponer tras 11 meses después de la última dosis. Ya hay terapias emergentes como el uso de DOACs y de estatinas, y el seguimiento va a ser la evaluación ecocardiográfica intensiva en casos de alto riesgo. ¿Qué hay acerca de las estatinas y los DOACs? Ya hay estudios que se están haciendo y que están en fase 2 y en fase 3 con apixaban en niños, y también se ha encontrado que las estatinas mejoran esos cambios inflamatorios a nivel de las células endoteliales, y que podríamos utilizarlo también en el egreso de los pacientes que tienen aneurismas. Esto es solo para que los pacientes sepan cuándo sospechar un evento coronario. Aquí nos dan los síntomas tanto en los niños más pequeños como en los adolescentes y los más grandes. ¿Qué síntomas nos harían sospecharlo? Aquí es acuda a la emergencia, y ya todo esto pues es el manejo que nos va a dar cardiología en el momento del evento agudo. Seguimiento a largo plazo, puedo hacer angioTAC, resonancia magnética cardíaca, ecocardiograma de estrés o angiografía invasiva. Si era un aneurisma pequeño, solo ecocardiograma de seguimiento, ya vimos a quiénes. Aneurisma grande o gigante a los mayores de 1 año, angioTAC o resonancia magnética. Si hay sospecha de isquemia, hago ecocardiograma de estrés o resonancia de perfusión. Y si se confirma isquemia significativa, pues una angiografía o una revascularización si esto está indicado, y siempre debe seguir el seguimiento por la especialidad. La transición a la adultez, se debe establecer un plan de transición cuando el paciente llegue a la vida adulta.
seguimiento cardiológico de por vida, y el objetivo es detectar la isquemia, prevenir eventos cardiovasculares y asegurar una transición segura a la vida adulta. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? El tiempo marca la diferencia, el diagnóstico y el tratamiento oportuno antes del 10º día tienen mejores resultados en los pacientes. La imagenología está avanzando, las nuevas técnicas de imagen están mejorando en la forma en que evaluamos y comprendemos la enfermedad. Hacia un tratamiento individualizado, ya con todo lo que vimos de la genética, ya se están planteando terapias específicas para cada paciente. Y la investigación también sigue avanzando, hay desde biomarcadores hasta modelos de predicción de inteligencia artificial, sobre todo para los pacientes que tienen aneurismas pues, ya de base. Eso es lo que tenía para ustedes hoy. Espero que haya sido pues, de enriquecedor para su conocimiento, y recuerden reconocer a tiempo, actuar a tiempo y proteger un corazón. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, doctor Viviano, por esta excelente conferencia. Creo que nos deja muchos mensajes claros. Uno, quiero resaltar, y quiero que siempre recordemos que el diagnóstico de Kawasaki siempre va a ser clínico. No necesitamos un ecocardiograma para iniciar el tratamiento. De hecho, sabemos que muchos ecocardiogramas pueden salir normales, y eso no nos dice que no debamos iniciar con la inmunobiología. Comentarios, observaciones, una pregunta. Después ya. Por eso el personaje es transversal, sobre todo en especialidades en reumatología, y infectología y cardiología. Como profesor del doctor Camilo, ¿tiene alguna observación adicional? Muchas gracias. Este tema es extenso, es bastante extenso, de hecho, pues, es una revisión muy buena y se integrar muchas cosas interesantes de esto. Seguimos teniendo vacíos de conocimiento de la dinámica, obviamente, porque los puntajes de riesgo, pues, si usted coge el último, que por este o este acá, no, bueno, si cogemos los puntajes de riesgo norteamericanos, pues póngale sentido como si usted encuentra un ecocardiograma que ya tiene una ectasia, pues lo más probable es que va a desarrollar un aneurisma, por eso le dan 2 puntos a este puntaje. Entonces el sentido común te dice que tienes que intensificar el tratamiento de ese paciente. Y si le sumas que es asiático en ese grupo de factores de riesgo, pues obviamente va a tener más riesgo de aneurismas. Entonces, esa extrapolación a nuestra población latinoamericana todavía sigue siendo difícil, pero ahí hay 2 datos interesantes que se siguen repitiendo en los puntajes anteriores, que es, usted tiene un niño pequeño, menor de 1 año o menor de 6 meses, muy inflamado, ese paciente le va a hacer probablemente aneurismas o un shock cardíaco. O sea que ese paciente sí o sí tiene que tener tratamiento intensificado desde el principio. O sea, va con inmunoglobulina, más esteroides, más la aspirina, la dosis que usted quiera, dosis intermedia, y probablemente en unos próximos años vamos a tener dosis baja desde el principio y no vamos a seguir usando dosis ni siquiera intermedias enfermática o basal. O sea que niños pequeños muy inflamados le van a provocar tratamiento intensificado. Y a las 36 horas, como lo veo ya, o sea, usted a las 36 horas se va a parar al lado del paciente, lo va a mirar, lo va a examinar y va a mirar los exámenes. Y va a tomar las decisiones de si sigue o no en respuesta inflamatoria para empezar a hacer las terapias de segunda línea y no perder tiempo. Históricamente, el primer caso de enfermedad de Kawasaki, ya terminó, es de 1946. Cuando ellos hacen los reportes, después se ponen a buscar, allá hay un comité de enfermedad de Kawasaki, llega a Japón y ya vengan el comité de enfermedad de Kawasaki por la vez. Entonces, allá llaman al experto en enfermedad de Kawasaki. Y resulta que ellos se pusieron con el doctor Tomisaku, se pusieron a investigar cuál fue el primer caso. El primer caso fue en 1946, un niño de 3 años que había presentado 2 veces sarampión. Probablemente había tenido sarampión y el segundo evento había sido un Kawasaki. O el primero con Kawasaki, el segundo sarampión. Entonces era un paciente que ha tenido un reporte histórico en las historias clínicas, en los récords de historias clínicas, 2 eventos de sarampión. Pues ellos se dieron a la tarea de buscar qué había pasado con esta persona de 1946. Pues él había viajado a Estados Unidos y era profesor en Estados Unidos de artes marciales. Lo fueron y lo buscaron. En el registro médico en Estados Unidos había tenido infartos masivos con identificación de aneurismas coronados. O sea que este es como el primer reporte. O sea que la data histórica probablemente viene desde antes, sino que pues no conocíamos
la enfermedad. Hasta 1970, pues que ellos ya han embobiado la alerta mundial. Lo que nos cuento Diana, él lo presentó en el Congreso japonés de pediatría la primera vez y dijeron, pues usted está describiendo una enfermedad reconocida como fiebre escarlatina, sarampión, otras cosas, hasta que él recoge la data más grande y vuelve y lo presenta en su congreso. O sea que si ustedes tienen casos raros, ustedes vuelven y recogen data y vuelven otra vez, insisten, en que ustedes están describiendo algo nuevo o algo diferente, como el caso de él. Me quiero felicitar, quiero que se lleven todos esos mensajes. Llamen si tienen dudas, coloquen tratamiento, es preferible riesgo-beneficio colocar el tratamiento a no dar tratamiento en un paciente que tiene potencialmente riesgo de hacer daño. Y acuérdense que el daño no es solamente coronario, los pacientes hacen meningitis aséptica, hacen síndrome de Grisel, que no se les va a olvidar el síndrome de Grisel, pueden hacer nefritis, pueden hacer uveitis. Es muy importante cuando persiste el ojo rojo o cuando persisten alteraciones visuales llamar al oftalmólogo porque hacen uveitis los pacientes. Los pacientes pueden hacer hemorragias pulmonares, así que es una vasculitis sistémica. O sea que no se enfoque solo en el corazón, sino que miren al paciente integralmente. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien, también muchísimas gracias. ¿Alguna otra observación, comentario, pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos. Como una próxima semana. Felicidades, Silvia. No, profe. ¿Listo? Está muy bien.